sé si me pueden contar, mandarlo por correo, si tienen alguna dificultad para enviar las guías, por eso no las están mandando, para saber en qué ayudarlo, y si, por ejemplo, están complicados porque no saben o algo así, ustedes saben que yo puedo hacer cursos personalizados, ¿ya? Yo hago tutorías personalizadas. En el caso de que estén como complicados con las guías, que les esté costando, los puedo ayudar, ¿ya? Así que en ese sentido, yo antes que no manden la guía, prefiero que me digan por qué no la están mandando y cuál es la dificultad que hay, ¿ya? Ahora, si es emocional, también los voy a entender y lo más que quiero es apoyarlos en este proceso, ¿ya? Ese es el punto, que podamos apoyarlos en este proceso y que ustedes, si no están entendiendo quizás porque les cuesta de esta manera virtual y todo, intentar ver, sí, obvio. En ese sentido, por ejemplo, pérdida de un familiar que está mal emocionalmente, yo lo entiendo totalmente, ¿ya? Y lo apoyo. Y si necesitan, como les digo, si necesitan apoyo de cualquier manera, digo, hacer, por ejemplo, clases tutoriales o algo así, también, ¿ya? Así que mi pregunta de la guía no es para comentarlos para que entreguen la guía, sino al contrario, para saber qué está sucediendo, porque no han mandado la guía, ¿ya? Eso. Y apoyarlos en este momento, chicos. Sé que emocionalmente no estamos bien todos. Todos de alguna manera este proceso ha sido agobiante, pero creo que sientan que aunque estemos a la distancia, tengamos esa distancia social física, tenemos igual este proceso en el cual quiero que se sientan más cercanos a los profesores. Sé que soy profe nueva y todo, pero creo que igual se sientan cercanos a nosotros y que tengan como, de alguna manera, como esa cercanía que yo sé que se genera con el tiempo, pero igual que sientan que pueden contar con nosotros. A eso voy, ¿ya? Y si tienen dificultad en otros ramos, por ejemplo, porque están pasando mal, un proceso emocional malo o algo así, igual los profesores estamos como para escucharlos y apoyarlos en lo que ustedes requieran, ¿ya? Por mi parte, yo he extendido el plazo de la entrega de guías, y si alguien está pasando un proceso difícil y no puede entregar las guías, lo entiendo totalmente. Así que, pero que me informen, porque yo igual como que no sé. Por eso les dije, no sé lo que está pasando detrás de este computador en su vida, y no quiero agobiarlos, sino que al contrario, quiero apoyarlos en todo lo que esté sucediendo, ¿ya? Eso. Dicho eso, empiezo con la clase, ¿ya? Y otra cosa, yo en el chat tengo un chat privado, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen un comentario, obviamente el comentario me llega a mí, no lo van a saber los compañeros, ¿ya? Así que si por ejemplo, les cuesta algo, les está costando algo, de lo que voy explicando y a ustedes les da vergüenza preguntar por audio, lo pueden preguntar por chat. Y nadie lo va a saber, ¿ya? No van a saber que ustedes hicieron la pregunta y eso, para que igual se sientan tranquilos en ese sentido, ¿ya? Entonces, habíamos empezado con esta geometría, ¿ya? Habíamos desarrollado, ¿cierto?, los ejercicios de masa molar, habíamos identificado la masa atómica, ¿cierto? Habíamos visto que en la tabla periódica nosotros encontrábamos el número atómico y la masa atómica, ¿ya? Y que la masa atómica, ¿cierto?, era la que íbamos a utilizar para determinar la masa molar. Determinamos la masa molar de cada uno de estos compuestos, ¿cierto?, de cada una de estas moléculas. ¿Y cómo determinábamos la masa molar? La masa molar la determinábamos de la siguiente manera. La masa molar la determinábamos de la siguiente manera. Veíamos, ¿cierto? Fíjense que acá está nuestra tabla periódica. Recuerden que el número, en la tabla periódica, ¿cierto?, los elementos se van a ordenar de acuerdo a su número atómico, que es el número que está acá, ¿cierto?, el más grandecito, y abajo vamos a encontrar, ¿cierto?, un número más grande que representa la masa atómica, que es el número, ¿cierto?, de protones más neutrones, ¿ok? Por lo tanto, ese es el que íbamos a utilizar. Entonces, acá, ¿cierto?, tenemos el ácido sulfúrico.
¿Qué vamos a hacer? El ácido sulfúrico, ¿cierto? Vamos a ver que el hidrógeno tiene 2 átomos, ¿ya? Ese número, ¿cierto? Representa 2 átomos. Por lo tanto, vamos a multiplicar, ¿cierto? La cantidad de átomos. Vamos a multiplicar la cantidad de átomos, que son 2, por su masa atómica, ¿ya? Por la masa atómica, que es 1. Por lo tanto, va a ser 2 por 1, más el azufre, como no tiene ningún numerito, ¿cierto? Quiere decir que es un átomo. Por lo tanto, va a ser 1 por, y vamos a ver el azufre, ¿cierto? Su masa atómica es 32. Por lo tanto, es 1, porque es un átomo de azufre, por 32, que es la masa atómica del azufre, ¿ya? Más 16. Si ustedes ven acá, la masa atómica, ¿cierto? Del oxígeno es 16, por 4, porque son 4 átomos de oxígeno, ¿ya? Multiplicamos, ¿cierto? Y luego sumamos todo, y eso nos iba a dar la masa molar, ¿cierto? Sacamos la masa molar, ¿cierto? De cada una de estas moléculas, la clase pasada, y parece que también desarrollamos estos ejercicios, si mal no me acuerdo. Si alguien me puede recordar, estaré muy agradecida. ¿Desarrollamos cada uno de estos ejercicios? Yo recuerdo que sí. No sé si ustedes se acuerdan. Esto lo voy a mover ahora. Chicos, chicas. No sé si se acuerdan, si desarrollamos estos ejercicios. ¿Alguien? Voy a ver el chat. Ya, ¿lo recuerdan? Sí, lo recuerdo muy bien. Las vallas del recuerdo. ¿Nadie ve South Park? Sí. Ya, muy bien. Gracias. Es que en South Park aparecen las vallas del recuerdo. Ya. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, no sé si alcanzamos a determinar acá, ¿cierto?, la masa molar del agua, de la glucosa y del ácido sulfúrico. Ya. La del ácido sulfúrico la habíamos determinado, ¿cierto? La glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ¿cierto? No sé si lo habíamos determinado. Parece que sí. También lo habíamos determinado. Creo. No lo sé. Ya. Entonces, habíamos visto, ¿cierto? Voy a mover esto para acá. Voy a mover para acá. Nosotros habíamos visto ya este concepto, ¿cierto? De Lavoisier. De hecho, cuando veíamos equilibrio, ¿cierto? Equilibrio químico, cuando veíamos que tenía que estar la misma cantidad, ¿cierto? De moléculas, ¿cierto? Y átomos en cada, ¿cierto? Una de estas reacciones químicas en reactante y producto, ¿cierto? Tiene que haber una igualdad. Entonces nosotros, ¿cierto? Habíamos recordado esto de Lavoisier, ¿cierto? Que dice que esta ley de que la naturaleza, ¿cierto? Nada se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? De hecho, nosotros lo vemos a diario, porque cuando ustedes, por ejemplo, queman un papel, si bien está, ¿cierto?, quemándose el papel, hay una transformación de esa materia, ¿cierto? Por lo tanto, esa materia, ¿cierto?, obviamente se va a perder. Si ustedes miden, por ejemplo, determinan la masa, por ejemplo, del papel antes de quemar y luego de quemar, ¿cierto? Van a ver que va a cambiar la masa, ¿ok?, de la ceniza. Pero eso no quiere decir que se haya perdido, sino que se transformó. Y se transformó, ¿cierto?, en energía en forma de calor, ¿ya? Que se liberó. Por lo tanto, hay una transformación de la materia, ¿ok? Entonces, a eso se refiere, ¿cierto?, la ley de conservación de la materia. Para que lo vayan recordando, ¿ya? Entonces, acá llegamos a un concepto importantísimo, ya que ustedes van a ver a lo largo de toda su escolaridad, y los que quieren estudiar ciencia, ¿cierto? Si quieren estudiar algo con ciencia, van a volver a verlo.
Nicolás, no te entendí la pregunta. ¿Cómo se transforma si antes no hay nada? No entendí la pregunta. ¿Puedes? A ver acá. Esta ley quiere decir que nosotros vamos a mantener, va a haber un equilibrio. De hecho, nosotros cuando determinábamos el equilibrio, ¿cierto?, de una reacción química era por esto, era en base a esto. Es que dice que solo se transforma. Ya, ya, es que no entiendo bien la pregunta que estaba haciendo, pero la voy a decir que quería decir con esto, que como te decía, la naturaleza, las cosas no es que se creen de la nada. Yo no puedo sacar, por ejemplo, un conejo de un sombrero de la nada, y tampoco, cierto, algo va a desaparecer de la nada, ¿ya? Lo que pasa es que hay una transformación hay una transformación, ¿ok? O sea, yo, cierto, como te digo, yo no puedo hacer magia y sacar algo de la nada, sacar un conejo de la nada, eso no está dentro de las leyes, ¿ya? No las leyes de la química, de la física, no. Tiene que haber una transformación y todo es en base a una transformación o un equilibrio. Ahora, obviamente que esto obedece a leyes, ¿cierto?, en las cuales nosotros nos manejamos. Ahora, en otra dimensión, claro, o la antimateria y todo ese tipo de cosas, sí, ahí se pierden, ¿cierto?, estas leyes, pero esto es hasta ahora lo que nosotros conocemos, ¿ya? Ya, entonces el concepto de mol, el concepto de mol, ¿cierto? El mol es una unidad, ¿ya? Es la unidad de la sustancia. Las sustancias se miden en mol, ¿ya? Entonces, es un concepto que la verdad es que a veces como que cuesta entenderlo. Generalmente cuando nosotros hablamos de mol, voy a ponerlo por acá. Cuando nosotros hablamos de mol, quiero que ustedes como que entiendan que nosotros generalmente ocupamos ciertas distintas unidades de medida. Por ejemplo, yo si compro un jugo, ¿ya? Este jugo, por ejemplo, son 1,5 litros, ¿ya? La bebida también viene en litros, ¿cierto? Si nosotros compramos, por ejemplo, azúcar, es 1 kilo de azúcar, ¿ya? Existen distintas unidades de medida. En este caso, ¿cierto? El mol va a ser una unidad de medida de la sustancia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, imaginemos, ¿cierto?, que nosotros tenemos tenemos, ¿cierto?, distintas moléculas de gases. ¿Cómo nosotros, ¿cierto?, agrupamos esas moléculas de gases? Como les digo, nosotros, por ejemplo, cuando compramos huevos, en el supermercado vamos a comprar huevos de 6, de 12, de 24, por ejemplo, ¿ya? Se van a ordenar en cierta manera, ¿ok? Asimismo, el mol, ¿cierto?, es una unidad de medida que me permite decir cuántas, ¿cierto?, moléculas o partículas o átomos yo voy a tener, ¿cierto?, en ese caso en un mol, ¿ya? Imaginemos una gotita microscópica, ¿ya? ¿Cuántos átomos voy a tener ahí? ¿Cómo yo mido eso? Bueno, a través de mol, ¿ya? ¿Cómo yo mido esa cantidad de partículas y moléculas, ¿cierto?, que voy a tener en esa gotita de agua? Bueno, en mol, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, de partida, el mol es una unidad de medida, ¿ya? ¿Y a cuánto va a equivaler, cierto, esta unidad de medida? Bueno, aquí viene el número de Avogadro, ¿ya? El número de Avogadro, cierto, es un número que obviamente se determinó de acuerdo al carbono 12, ¿cierto? Utilizando 12 gramos de carbono 12. Esto se determinó experimentalmente, ¿ya? Y el valor que tiene
el valor que tiene y que ustedes deberían, bueno, esto lamentablemente es cierto, hay cosas que uno tiene que manejar a veces de memoria, y esto, por ejemplo, es un valor que tienen que manejar de memoria porque lo vamos a utilizar. Un mol va a equivaler, ¿cierto?, a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas o iones, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto determinar las moléculas, ustedes tienen que recordar, ¿cierto?, que en un mol van a haber 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, partículas o átomos, ¿ok? Entonces, ese es un número, ¿cierto?, que vamos a volver a recordar, ¿ya? Ahora, también recordar, ¿cierto?, que en condiciones, ese CNPT representa, ¿cierto?, las condiciones normales de presión y temperatura, ¿ya? Vamos a tener también que un mol de gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros, ¿ya? Eso ahora no es relevante, pero en su momento quizás lo ocupen. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a ver que mol, ahí está, mol, ¿cierto?, va a ser igual a la masa partido en la masa molar. ¿Ok? Voy a mover esto para acá. La masa partida en la masa molar, ¿ya? Eso es como yo, ¿cierto? Voy a avanzar acá un poquito. Ya. Entonces, mol, voy a sacar mi pizarra. Mol va a ser igual a la masa partido en la masa molar, ¿ya? Nosotros la masa molar ya la conocemos, ya sabemos cómo determinar la masa molar, ¿ya? Y la masa generalmente se la van a dar, ¿ya? Digo generalmente porque a veces pueden, por ejemplo, preguntarle la masa, en una ecuación le pueden preguntar la masa y le dan los mol y la masa molar, ¿ya? Entonces, por eso digo que a veces esto puede ir cambiando, ¿ok? Entonces, acá tenemos una ecuación, ¿cierto? Que nos piden calcular los moles que hay en 8 gramos de metano, ¿ya? Entonces yo les digo, ¿cierto? Que la ecuación, voy a sacar mi pizarra, la ecuación, ¿cierto? Esto lo voy a mover un poquito para arriba. Ya. La ecuación, ¿cierto? Que tengo que aprenderme, ¿cierto? Es mol es igual a la masa partido en la masa molar. ¿Cierto? ¿Cierto? Digo cierto muchas veces, perdón. Lo hago de verdad inconsciente, pero me doy cuenta que lo digo muchas veces. Ya. Entonces, mol es igual a la masa partido en la masa molar. ¿Ya? Dos cosas importantes entonces. Sabemos que un mol, si nos preguntan, por ejemplo, moléculas o partículas, fíjense que en este no es el caso, acá nos están preguntando cuántos moles. Por lo tanto, tengo que determinar mol. ¿Y cómo yo determino mol matemáticamente? Yo sé que mol es igual a la masa partido en la masa molar. ¿Ya? Entonces, todo ya, pues basta. Entonces, mol es igual a la masa partido en la masa molar. ¿Ok? Entonces, como mol es igual a la masa partido de la masa molar, mol es igual a la masa partido de la masa molar, voy a determinar, ¿cierto?, mi ecuación. ¿Cómo yo determino mi ecuación? Voy a poner ahí la pizarrita, voy a mover un poquito acá abajo. Ya, dice, el metano es el principal componente del gas natural. ¿Cuántos moles de metano hay en 8 gramos de metano? Ya, acá en este caso, ¿cierto?, me dan los gramos. Yo tengo que determinar los moles. Por lo tanto, yo sé que mol es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 8 gramos dividido en la masa molar del metano. Si yo determino la masa molar del metano, es un carbono, por tanto es 12 por 1, más el hidrógeno, ¿cierto? Es 1. Su masa atómica es 1, por lo tanto es 1 por 4. El metano tiene una masa molar de 16 gramos mol. Por lo tanto va a ser 8 dividido 16, pero por 16 gramos mol. ¿Ya? No sé qué le sucede. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser 8 dividido 16. ¿Eso cuánto me da? 8 dividido 16 me va a dar 0,5 mol. No sé si se entendió.
Córrete. No sé si se entendió, chicos. Entonces ahora voy a borrar acá. Entonces, ecuación importante, mol es igual a la masa partido la masa molar. Entonces a mí me van a dar la masa y también tengo que determinar la masa molar. Por lo tanto, me van a tener que dar, por ejemplo, la masa atómica del carbono, del hidrógeno, para yo determinar la masa molar, ¿cierto? Entonces voy a dividir mi masa, que en este caso son 8 gramos, dividido mi masa molar, que es 16. Que me dan los moles, ¿ya? Voy a ver el chat. Profe, ¿cuánto queda? ¿Para qué? Para que termine la clase. Termina a las 2:45, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, ya determinamos, ¿cierto?, la masa molar. Ahora, quiero que desarrollen este ejercicio y me digan cuánto les da. ¿Cuánto les da? Sé que se aprendieron la ecuación. Ahí les puse la ecuación, si se fijan, mol es igual a la masa partido de la masa molar. Entonces, en base a eso, ¿cuánto les daría? Aquí tengo que ver, ¿cierto?, qué es lo que tengo que determinar. Me piden la masa. La masa del gas nitrógeno, del nitrógeno gaseoso. Es el nitrógeno en el que encontramos en la atmósfera, ¿cierto? Que entre paréntesis es lo que constituye en mayor proporción, ¿cierto?, el aire. Casi un 70%. El aire está constituido de nitrógeno. Ya, entonces, chicos, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Lo desarrollaron? Ya, voy a ver el chat. Nicolás, yo no entendí mucho. Ya, Nico, a ver, dijimos que mol es igual a la masa partido de la masa molar, ¿ya? Esa es mi ecuación, ¿cierto? De mol. Mol es igual a la masa partido de la masa molar. ¿Ok? Entonces, ya, tranquilo, sí. Se entiende que no entiendan todavía, ¿ya? Mol es igual a la masa partido de la masa molar, ¿ya? Esa es mi ecuación y esa es una de las ecuaciones importantes que debo aprender, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Me están hablando. Porque N así se representa. N es igual a la masa partido de la masa molar, ¿ya? Pero es lo mismo. Mol es igual a la masa partido de la masa molar, ¿ok? Por lo tanto, dice, la masa de 2 moles, voy a marcar ahí, dice la masa de 2 moles. ¿Cuántos moles son? 2 moles, ¿ya? 2 moles de gas nitrógeno. Vamos a marcarlo aquí, de gas nitrógeno. Por lo tanto, ¿cierto? Sabemos que son 2 moles. Son 2 moles igual a la masa, que es lo que yo tengo que determinar, la masa de 2 moles de gas nitrógeno, partido en la masa molar, ¿ya? La masa molar del gas nitrógeno, ¿cuánto sería? Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, el nitrógeno tiene una masa atómica de 14, ¿ok? Por lo tanto, si el nitrógeno tiene una masa molar del nitrógeno, ¿cierto? La masa molar del nitrógeno va a ser igual a 14 por 2, ¿cierto? Porque son 2 átomos de nitrógeno, por lo tanto va a ser 28, ¿cierto? 28 gramos mol. ¿Sí?
¿Se entiende por qué 28, cierto? Porque son 2 nitrógenos. Por lo tanto, es 14 por 2. 28. Ya. Por lo tanto, son 14 por 2, 28. Entonces va a ser 2 moles, va a ser igual a la masa partido en 28 gramos mol. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar, ¿cierto? 2. Si yo quiero determinar la masa, va a ser 2 por 28. ¿Y 2 por 28 cuánto me da? 56, creo, ¿no? 56. Por lo tanto, va a ser 56 gramos. Eso va a ser igual a la masa. Vamos a ponerlo aquí nomás, ¿ya? Eso va a ser igual a la masa. ¿Ok? El 28, ¿cierto? Está dividiendo y pasa al otro lado multiplicando. ¿Se entiende? ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Ya. Entonces, ya. Siguiente ejercicio. Ya está, ¿cierto? Chan, chan, chan. Ahí está explicado más bonito, ya. ¿Cuántos moles están presentes en 54 gramos de agua? Ya. Ahora intenten hacerlo ustedes. ¿Ya? Yo igual lo voy a hacer después, pero intenten hacerlo ustedes, para ver si entendieron. Lo vamos a hacer más dinámico la otra semana, ¿ya? Voy a hacer preguntas estilo puzzle y vamos a competir en ranking. ¿Ok? Para hacerlo más dinámico, digo yo. Entonces, ¿cuántos moles están presentes en 54 gramos de agua? Ya. Lo primero que tenemos que hacer acá, ¿cierto? Es lo que me están preguntando. ¿Ya? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué es lo que me están pidiendo, cierto? Me están pidiendo los moles. ¿Ya? Que están presentes en 54 gramos de agua. ¿Ya? Agua. O sea, H2O. Por lo tanto, ¿cierto? Es H2O. ¿Ya? H2O. ¿Ok? H2O. Y si nosotros sacamos la masa molar del agua, ¿cierto? Ya. Entonces, si nosotros sacamos, ¿cierto? La masa molar del agua, como es H2O, me debería dar, la masa molar del agua, debería darme 18 gramos mol, ¿cierto? 18 gramos mol. Por lo tanto, ¿cierto? Si quiero determinar los moles, yo sé que son mol es igual a la masa partido de la masa molar del agua. Por lo tanto, mol va a ser igual a la masa. ¿Cuánta masa es? ¿Y cuánta es la masa molar? 54 gramos. 54 gramos dividido. ¿54 gramos dividido cuánto? ¿Cuánto es la masa Por molar del agua? 18. 18, perfecto. Entonces se me va a dar igual a 3. 3, perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Ese sería mi resultado. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya, Sí. Sí, profe. perfecto. Entonces vamos a orar. Ya. Siguiente. Ya. En este caso, por ejemplo, si lo hubiesen pedido las moléculas, aquí ocuparíamos, ¿cierto? Lo que les había dicho de determinar, ¿cierto? La cantidad de átomos o moléculas, ¿ya?
Si por ejemplo hubiesen dicho cuántas moléculas están presentes, ahí, ¿cierto? Yo podría haber determinado o haber sacado el número de Avogadro, ¿ya? Pero como no lo hicieron, ¿cierto? No hay problema, ¿ya? Acá tenemos ya un ejercicio, ¿cierto? Un poco más elaborado, podríamos decir, que dice lo siguiente: ¿cuántos moles de hidróxido de sodio, soda cáustica, ya? De soda cáustica, recuerden que es sumamente alcalina o básica, ¿cierto? ¿Cuántos moles de soda cáustica hay en 1 kilogramo de soda cáustica? ¿Ya? Sí, al tiro. Usted me dice cuándo, Gabriel, la cambio. Ya. Ya. Entonces, siguiente. Acá, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Me piden, ¿cierto?, de determinar cuántos moles de hidróxido de sodio o soda cáustica, ¿cierto? Hay en 1 kilogramo de soda cáustica, ¿ya? Entonces, tengo, ¿cierto?, que determinar, si me están pidiendo los moles, ¿cierto? Tengo que determinar los moles, por lo tanto, ¿cierto? Sé cuántos gramos hay, ¿sí? Sé cuántos gramos hay y tengo que sacar la masa molar del hidróxido de sodio, ¿ya? ¿Cuánto es la masa molar del hidróxido de sodio? ¿Cuánto es la masa molar del hidróxido de sodio? Primero que todo vamos a determinar. 40, perfecto. 40 gramos mol, ¿ya? Perfecto. Son 40 gramos mol, ¿ok? La masa del hidróxido de sodio. Y yo sé que mol es igual a la masa dividido la masa molar, ¿ya? Mol es igual a la masa partido la masa molar. Me piden determinar los moles que hay en 1 kilogramo. Por lo tanto, mol va a ser igual la masa, ¿cierto? 1 kilogramo, ¿a cuántos gramos va a equivaler? ¿1 kilogramo cuántos gramos equivale? Chicos, ¿chicas? ¿A cuánto equivale 1 kilogramo? A 1000 gramos, ¿cierto? Al tiro veo el chat. 1000 gramos. Por lo tanto, 1000 gramos, ¿cierto? Voy a ver al tiro el chat. 1000, perfecto. Por lo tanto, van a ser 1000 gramos dividido, ¿cierto? 40 gramos mol. Da 25. ¿Cómo? Da 25. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, la masa molar, y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra ecuación, ¿ya? Nos va a dar 25 mol, efectivamente, ¿ya? Perfecto, da 25, ¿ya? 25 mol de hidróxido de sodio, ¿ok? Entonces, siguiente ejercicio, ¿cierto? Lo van a desarrollar ustedes, ahora sí que sí, ¿ya? Dice, si la masa de una barra de hierro es de 16,8 gramos, ¿cuántos átomos de hierro hay en la muestra? Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como no he hecho ejercicios de moléculas, átomos o partículas, lo voy a desarrollar mejor yo. Entonces, en la clase siguiente, ahí sí que sí, ustedes van a tener que desarrollarlo. Ahora, si ustedes quieren desarrollarlo, yo feliz, ¿ya? Que lo desarrollen conmigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tipo de ejercicios? Si la masa de una barra de hierro, dice, es de 16,8 gramos, ¿ya? ¿Cuántos átomos de hierro hay en la muestra? Ok, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Es sacar los mol.
¿Ok? Para sacar los mol de hierro, tengo que saber, ¿cierto?, cuánto es mi masa, que en este caso es 16,8 gramos, dividido en la masa molar, ¿ya? La masa molar del hierro, ¿cierto?, del hierro va a ser, perdón, la masa molar, es 55,84, ¿ya? Vamos a poner 55,84, ¿ya? Gramos mol. ¿Ok? Eso es aproximadamente. Por lo tanto, ¿cierto? Tengo que determinar los mol. Mol va a ser igual, ¿cierto? A 16,8 dividido 55,84. Y eso me va a dar 0,3 mol. 0,3 mol. Listo, saqué los mol. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dice, ¿cuántos átomos o moléculas o partículas? Chuta, ya. La profe no me enseñó eso. Sí, pues no le enseñé eso. ¿Ya? No tendría por qué acordarse de esto si no se lo enseñé. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer acá? Acá ocupo el número de Avogadro. ¿Ya? Acá ocupo el número de Avogadro. Y yo sé, ¿cierto? Que presta atención, que un mol, ahora sí, es igual. Un mol, ¿cierto? Yo en un mol voy a tener 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. El elevado lo voy a hacer con lápiz. ¿Ya? 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, moléculas, ¿ya? Átomos. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero saber cuántos átomos de hierro hay, simplemente, ¿cierto? Voy a preguntar si en un mol yo sé que hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, entonces en 0,3 mol, ¿cuántos átomos voy a tener? X, ¿ya? X. Por lo tanto, ¿cierto? Yo tengo que multiplicar, y esto para que ustedes lo recuerden, siempre cuando me pregunten, ¿cierto?, la cantidad de partículas o moléculas, yo voy a multiplicar el mol, los mol que me dan, por 6,02 por 10 elevado a 23. Y de esa manera yo voy a determinar la cantidad de moléculas, átomos o partículas. ¿Ok? En este caso sería 0,3 por 6,02 por 10 elevado a 23 y eso me da 1,8 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Por 10 elevado a 23. ¿Ok? Voy a hacer el elevado con lápiz nuevamente. ¿Ok? Entonces, ahí. ¿Ya? Entonces ahí yo obtengo mi resultado. Ese sería mi resultado, ¿cierto? De la cantidad de átomos. De la cantidad de átomos, ¿cierto? Que yo voy a tener. ¿Cierto? En esa masa de hierro. 16,8 gramos de hierro voy a tener 1,8 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a estos chicos? No, profe. ¿Les quedó claro? Profe, Dígame. no, dije que no. Ah, le escuché profe. No escuché, no profe. Ya. Por lo tanto, en la otra clase vamos a hacer, ¿cierto? Ahí vamos a desarrollar un ejercicio. Esto se lo voy a dejar de tarea. Es un reto. Ya. Este lo voy a dejar de tarea. La persona que lo pueda desarrollar va a tener un punto extra en la próxima guía que un punto. O sea, eso quiere decir que si tienen un 6 van a tener un 7. ¿Ok? Entonces ahí les dejo el ejercicio, los que quieran desarrollarlo. Entonces, antes de la clase, previo a la clase, me dicen cuánto es el resultado y si lo tienen bien, tienen un punto extra. ¿Cuándo se envía? ¿Qué guía? O sea, la guía... ¿Qué guía?
¿Cuál de todas? O sea,